Hola de nuevo amigos y suscriptores del canal YouTube de JJ Formación, continuando con los audios-vídeos, para conocer mejor nuestra Constitución, explicaremos paso a paso todos los artículos de nuestra ley fundamental. En este tercer vídeo comenzaremos con el preámbulo, que en su día fue tan famoso porque los padres de la Constitución, una vez redactada la misma, se dieron cuenta que faltaba por lo que rápidamente se preparó una síntesis donde se explica lo que es la Carta Magna. El preámbulo es donde se suele expresar el origen de la Constitución, es decir, donde está el poder constituyente, el cual radica en la nación con voluntad de dotarse de una Constitución donde se ordena el resto de los poderes, que es el poder que nace de la Constitución y que desaparece una vez que se promulga esta. En nuestro caso es el pueblo el que es soberano y es quien ratifica lo que las Cortes por él mismo son elegidas, y es aprobado como texto constitucional. Además de una introducción con ciertos valores y principios en cuanto a fines y objetivos a lograr, donde no es preciso por su claridad que nos detengamos, aclaremos unos conceptos para ir entrando en materia. Nación, se utiliza para denominar dos cosas: los habitantes de un país regidos por un mismo gobierno, así como al territorio que abarca el mismo. La soberanía. Soberano es cuando no existe un poder superior que domine, tanto a nivel interior como exterior. Esto es lo que hace que un pueblo pueda autogobernarse y sea independiente. Imperio de ley, se debe acatar un escalonamiento o jerarquía establecido por las propias leyes a las que debemos obediencia. Pasamos al título preliminar, artículos del 1 al 9. Nota para tener en cuenta: este título goza de una especial protección que veremos en el artículo 168 como si fuera un resumen. El artículo primero es importante pues nos introduce en un primer lugar en un Estado social y democrático de derecho. A primera vista tan simple no debemos pasarlo por alto, dado que con estas 4 palabras podría escribirse varios un libro si no exageramos. Estado en términos enciclopédicos es una organización político-administrativa de carácter soberano sobre un territorio habitado por una población determinada y dotada de un poder jurídico institucionalizado. Es, para entendernos, el conjunto formado por un territorio concreto con población determinada, un poder jurídicamente organizado para dicho territorio y soberanía respecto del resto de estados. El artículo nos hace una definición política de España diciendo que es un Estado social. ¿Y qué es esto? Es legitimar al propio Estado para intervenir en la economía y en la sociedad con el fin de favorecer la igualdad y la justicia. Además, es Estado democrático en el sentido de identidad entre gobernantes y gobernados, el gobierno del pueblo para el pueblo. Y se suma el Estado de Derecho, que implica que tanto los ciudadanos como los poderes públicos están sometidos a la ley. Estos últimos no tienen un poder intocable, están sometidos a control y además deben de reconocer y proteger los derechos de las personas. Un buen ejemplo lo tenemos en el artículo 10. Esto es cada concepto por su lado, pero ¿qué significado tienen juntos, al ponerlos todos en una frase como la del artículo que comentamos? Pues es que España es un Estado donde está legitimada la intervención estatal en busca de la igualdad y la justicia, pero con la participación de los ciudadanos y siempre con el límite de actuación definido por el Estado de Derecho, respetando unos procedimientos jurídicamente establecidos y garantizados los derechos fundamentales. Acorde con lo que dijimos de este preámbulo y su carácter de síntesis del texto completo, nos enumera unos valores superiores: libertad, justicia, igualdad y pluralismo político, que van reflejados a lo largo de todo el texto. El punto 1.2, el pueblo y nación dentro de la Constitución vienen a ser lo mismo, es soberano y de él parten todos los poderes. Del pueblo salió el poder constituyente para hacer la Constitución y el pueblo elige directa o indirectamente al resto de poderes. El 1.3 nos informa de la forma política del país como monarquía parlamentaria, que no es otra cosa que compatibilizar monarquía, el rey, título 2, y constitución con primacía de esta segunda, mediante una renuncia por parte del rey a la posibilidad de gobernar como un régimen monárquico en beneficio de una democracia y de un parlamento. Esta fue una de las facetas clave de la transición, paso del régimen absolutista al democrático. Como acabamos de ver, el soberano es el pueblo. 2. Contiene 2 principios: el de unidad de la nación como base de la Constitución, que compagina con el derecho a la autonomía de los territorios del Estado, desarrollado en el título 8 capítulo 3, y el principio de solidaridad entre ellos. 3. El castellano como lengua oficial en todo el Estado, respetando y protegiendo las distintas lenguas en sus respectivas comunidades autónomas. 4. Describe la bandera española y permite las banderas y enseñas de las distintas comunidades autónomas.
5. La capital del Estado es la Villa de Madrid. El 6 y el 7 son significado del pluralismo político, valor del artículo 1, y reflejo de un derecho de asociación, recogido en el artículo 22, que el legislador introdujo en este preámbulo por estar protegido especialmente contra su reforma, como veremos en el artículo 168. En aras de una defensa de lo que representan los partidos políticos, los sindicatos representantes de los trabajadores para defender los intereses de estos, y las asociaciones empresariales son representantes de empresarios, que a su vez defienden sus intereses, supeditándolos a una estructura y funcionamiento democrático. Los partidos políticos vienen reconocidos indirectamente a lo largo del texto como y uno de sus máximos exponentes en el artículo 23, el derecho a sindicación viene regulado en el artículo 28. El artículo 8 legitima a las Fuerzas Armadas quienes jugaron un papel fundamental a la hora de hacer posible la transición, y reconoce su independencia a nivel organizativo, proclamando su principal misión, que es garantizar la soberanía, independencia y la defensa tanto del Estado como del orden constitucional. El mando lo ostenta el Rey, artículo 62h. Aquí tenemos un concepto nuevo, ley orgánica, que cuando lleguemos a los distintos tipos de leyes veremos, pero ahora concretamos diciendo que es un tipo de ley recogido en el artículo 81, que afecta unos contenidos concretos y tiene una especialidad en su proceso para ser aprobada. El artículo 9 hay que retenerlo pues es importantísimo. El apartado 1 nos ratifica lo dicho respecto del Estado de Derecho y la función de la Constitución, ya que si no es obedecida y respetada sería nula. Lo que hace es establecer la primacía de la Constitución y la sumisión de los poderes, limitación del poder al sujetarlo al derecho, y los ciudadanos a las leyes. El apartado 2 es la referencia al Estado social y legitima la intervención activa de los poderes públicos, promover, remover, facilitar, en la vida política, social, cultural y económica en beneficio del individuo por la libertad y la igualdad. En este caso dentro de las distintas posibilidades de igualdad reconocidas en la Constitución como la igualdad efectiva siendo a la vez un mandato para los poderes públicos. Y el punto 9.3 nos enumera los principios de lo que hemos incluido dentro del Estado de Derecho que serán desarrollados a lo largo del texto y que ahora vamos a puntualizar. Primero, legalidad, principio a través del cual todos los actos relevantes jurídicamente realizados por los poderes deben estar sometidos a una ley anterior. Segundo, jerarquía normativa, todas las leyes no tienen igual valor o mejor dicho no tienen la misma importancia, que viene determinada en función de la materia que regulen y de quien las promulgue. Por ejemplo, la ley fundamental es la Constitución, pues una ley ordinaria no puede regular sobre una materia que la Constitución no le permita y mucho menos disponer algo en contra de ella, pues esa ley sería nula. No nos agobiemos, pues más tarde veremos los tipos de leyes y su jerarquía, es decir, su orden según su importancia. Tercero, publicidad, las leyes han de ser conocidas por todos, no pueden promulgarse leyes a escondidas, y para ello es preciso publicarlas en algún medio, generalmente los boletines oficiales, que es además un requisito para que sean válidas. Cuarto, y retroactividad, la validez de las normas es a partir de su promulgación, pero pueden afectar a situaciones anteriores a que éstas fuesen válidas, eso es la retroactividad. Si no afectan a dichas situaciones anteriores se dice que son irretroactivas, como aquí se dice de las disposiciones sancionadoras no favorables o que limiten derechos individuales. Es decir, dichas disposiciones no afectan a la situación anterior a que entre en vigor dicha norma. Ejemplo, en la vida penal se castiga el robo con una pena de prisión de 1 a 3 años, si se promulgase hoy una ley que lo castigase con 5 años, esta última solo afectaría a los robos cometidos a partir de hoy. Los cometidos anteriormente se castigarían con la pena antigua. Si la disposición es favorable, por ejemplo, lo que hace es reducir la pena. Si serían retroactivas y por lo tanto afectarían a situaciones anteriores a la ley. Quinto, seguridad jurídica, va relacionado con todo lo que estamos hablando, de tal forma que estemos respaldados por unas normas y unos tribunales que las apliquen. Y sexto, responsabilidad e interdicción de arbitrariedad, es un control de los poderes públicos en el sentido de que se les puede exigir una responsabilidad por lo que hacen en el desempeño de sus cargos, e interdicción de la arbitrariedad es que no pueden realizar todo lo que quieran por el mero hecho de ostentar el poder, han de tomar sus decisiones con cierta coherencia y con unos objetivos concretos. Y con esto terminamos por hoy con el tercer audio-vídeo de la Constitución. Hasta la próxima, estimados amigos y suscriptores.